muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Nayeli Carrillo. Estás viendo CBS 19 Unidos. Esta semana hablamos sobre un evento comunitario que preparará a familias para el comienzo de clases. Pero antes de eso, les tenemos un resumen de noticias. 4 niños fueron encontrados dentro de un automóvil afuera de una Walmart de Tyler a principios de esta semana. Emily y David Bearden salieron de la cárcel bajo fianza. Los registros de arresto indican que la pareja dejó a sus hijos solos en un auto acolorado durante casi una hora, mientras compraban dentro de la tienda. La gente vio a los niños y avisó a los empleados. Cuando los Beardens regresaron, intentaron irse sin pedir ayuda. La policía los detuvo en un estacionamiento cercano. La policía dice que los niños tenían la cara muy roja, sudaban profusamente y el cabello empapado por el calor. El coche estaba encendido, pero uno de los niños lo apagó. Entró en pánico y pidió ayuda. Uno de ellos les dijo a los agentes que sentía que se quemaba dentro del coche. Emily y David Bearden están acusados de 4 cargos de abandono y de poner a un niño en peligro. Un hombre del este de Texas pasará 3 décadas en una prisión federal por su papel en la producción de pornografía infantil. Enrique Adrián Gómez, de 29 años, a quien ven en pantalla, se declaró culpable de producir pornografía infantil. En el tribunal se reveló que Gómez conoció a 2 menores de 13 años en línea y las persuadió a participar en actos sexuales explícitos. Las autoridades afirman que el caso es un recordatorio alarmante de los peligros que enfrentan los niños en línea y alientan a los padres a supervisar activamente la actividad en línea de sus hijos. Un simple viaje en autobús se convirtió en un acto que le salvó la vida a un hombre de Longview. Corey Street intervino al ver a un pasajero amenazar al conductor con un cuchillo. Gracias a sus acciones logró sacar al hombre con el cuchillo y proteger al conductor y a los demás pasajeros. La ciudad lo homenajeó por este acto de valentía. Corey dijo que tenía que hacer lo correcto en ese momento y agradeció que todo haya salido bien al final. Además de ser homenajeado, Longview Trans le dio tarjetas de regalo para su restaurante favorito. 2 personas fueron arrestadas en Tyler después de intentar cobrar lo que la policía cree que eran billetes de lotería robados. Los agentes detuvieron a un sospechoso en el acto. El otro intentó huir, pero fue capturado rápidamente. Sus nombres aún no se han revelado, pero la policía de Tyler afirman que ambos enfrentan múltiples cargos. Un carcerista del condado de Smith ha cambiado de rol, de dirijar a los reclusos a ser arrestado. Se le acusa de introducir un vaporizador en la cárcel tras recibir un pago de alguien externo. Los agentes dicen que Ryan Davis, de 37 años, fue atrapado con un vaporizador en el bolsillo después de que la novia de un recluso le enviara $50 a través de Cash App. Davis admitió haber tomado el dinero, pero afirmó que nunca planeó entregar el vaporizador. Sin embargo, los investigadores afirman que llevaba el vaporizador encima durante un registro. Davis fue arrestado, acusado y liberado ese mismo día con una fianza de $25,000. Un vecindario muy unido del condado de Smith está triste después de que un hombre de 70 años muriera en un incendio en su casa. El incendio se produjo alrededor de las 10:30 en Pecan Ridge Drive, cerca de la escuela primaria Owens. Cuando los bomberos llegaron, encontraron la casa completamente envuelta en llamas. En este momento, los investigadores están tratando de averiguar cómo se originó el incendio. Nos dicen que el hombre vivía solo. En cuanto sepamos más, los mantendremos informados. Una casa en Lufkin quedó en ruinas tras un incendio. Llamas y humo denso salían de la casa cuando llegaron los equipos poco después de las 11:30. 23 bomberos trabajaron para sofocar el incendio y lo controlaron en 1 hora. En ese momento no había nadie adentro, pero lamentablemente un perro no logró salir.
Los equipos evitaron que el incendio se extendiera a una casa vecina, aunque algunos vehículos en la entrada resultaron dañados. La causa aún está bajo investigación. Ten cuidado antes de refrescarte este verano. Tropical Foods ha anunciado la retirada de helados. Según la FDA, algunos productos helados México y la Michoacana contienen leche no declarada. Las autoridades afirman que esto puede representar una amenaza potencial para personas con ciertas alergias. Estos productos se vendieron en tiendas a nivel nacional, pero para obtener más información sobre los sabores incluidos en este retiro, visite fda.gov. Estamos conociendo más detalles sobre la muerte de un hombre en un crucero carnival que zarpaba de Galveston. Un portavoz de línea de cruceros dice que el hombre murió por causas naturales. Autoridades confirmaron que el Lester Villarreal Jr. de Rio Grande City falleció a bordo del Carnival Dream mientras se encontraba en el mar el pasado lunes 23 de julio. Su cuerpo no mostró signos de trauma, pero las autoridades aún esperan los resultados de toxicología. El FBI, la Guardia Costera de los Estados Unidos, la UDANA de Protección Fronteriza y la línea de cruceros están investigando. El Papa León XIV saludó a los fieles que asistían a una misa para influencers católicos en la Basílica de San Pedro en el Vaticano el martes. Sean entonces ustedes agentes de comunión, capaces de romper la lógica de la división y de la polarización, del individualismo, del egocentrismo. Céntrense en Cristo para vencer la lógica del mundo, de las fake news, de la frivolidad, con la belleza y la luz de la verdad. Las celebraciones forman parte del Año Santo Jubileo 2025, que es uno de los eventos más importantes de la Iglesia Católica Romana y se espera que atraiga a decenas de millones de peregrinos a Roma. No te vayas a ningún lugar, ahorita tenemos una entrevista que no te quieres perder. El regreso a clases está a la vuelta de la esquina. Hoy para contarnos más sobre un evento para toda la comunidad está Isaac con Fusión y Carlos con Green Acres Baptist Church. ¿Nos pueden contar qué va a pasar agosto 2? Claro que sí, Nayeli. Primero que nada, muchísimas gracias por recibirnos. El 2 de agosto vamos a tener por tercera vez nuestra feria de vuelta a clases. Sabemos que ya el regreso escolar ya se avecina, ya está ahí pronto como lo dijiste. Entonces sabemos que las familias se quieren preparar para este próximo año escolar. Entonces qué mejor sitio que la feria de vuelta a clases, donde los niños pueden obtener mochilas, útiles escolares totalmente gratis, Nayeli. Y no solamente eso, es que va a haber muchas otras cosas más. Isaac, ¿puedes contarnos un poco más? Sí, entonces queremos que los niños puedan dar un paso firme en este comienzo de clases. Entonces también va a haber chequeos médicos gratis, va a haber premios, juegos, vamos a tener un área de Baby Depot, entonces para los infantes van a estar regalando pañales y también chequeos médicos. ¿Dónde es? Porque eso es la cosa que las personas quieren saber. ¿Dónde, cuándo, a qué hora empieza, qué se pueden esperar? Claro que sí, Nayeli. Va a ser este sábado 2 de agosto desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde en Green Acres Baptist Church, la iglesia, ¿ok? Va a ser en el Crosswalk, es un salón bien abierto y tenemos cerca de unos 100 voluntarios listos para recibir a la comunidad hispana, ¿ok? Entonces, no se lo pierdan, el 2 de agosto, sábado 2 de agosto en Green Acres Baptist Church a las 10 de la mañana. ¿Me pueden contar? ¿Cuándo fue que ustedes aprendieron sobre este evento? ¿Desde los primeros 3 años o cómo han ayudado al crecimiento? Entonces comenzó hace 3 años, es una colaboración de Fusión Radio, de Green Acres, de Texas Children's Health Plan y este año también nos está ayudando la Clínica Bethesda. Entonces siempre hemos querido ser ese puente de los recursos que existen en la comunidad, pero también a veces nuestra comunidad no está al tanto, no sabe de los recursos que están disponibles. Entonces dijimos, oye, colaboramos, nos juntamos, ayudamos a nuestra gente y ponemos este evento. Entonces
fue una colaboración de todas esas Sí, organizaciones. es cierto, sí, es cierto. Y también pues siempre el enfoque ha sido de nosotros la familia, ¿ok? Entonces comenzó para solamente pues ayudar a la comunidad, pero no solo eso, sino que podemos esperar juegos, pintacaritas, inflables, cualquier cantidad de cosas. Entonces no es un día solamente para ir a buscar los útiles escolares e irse, sino que tenemos la oportunidad de quedarnos, pasar un día familiar, pasarla bien, o sea, va a haber mucha diversión. No es solamente ir a buscar las cosas, sino que podemos quedarnos todo el día. El primer año pues recibimos alrededor de unas 2,000 personas. El siguiente año ya eran más cercanos a las 3,500 personas, alrededor de 1,000 familias fueron beneficiadas, más de 2,500 mochilas fueron dadas. Entonces este año esperamos que sigamos llegando a más personas que aún no saben que estas ayudas están ahí para la comunidad, Nayeli. Yo creo que es algo bonito porque ya sé que los niños tal vez ya están tristes, que se está terminando el verano, pero con este evento pueden estar emocionados a hacer cosas nuevas como pintacaritas. Pero este año, ¿cuál es su meta? ¿Cuántas personas, cuántas familias quieren ayudar? Por supuesto, si el año pasado recibimos cerca de unas 3,500 personas, este año esperamos 4,500 si Dios lo permite, ¿no? De que podamos bendecir a la comunidad. Ese fue lo que queremos hacer, ser de bendición para la comunidad. ¿Me puedes contar? Fusión. Fusión es para la comunidad hispana. Y ustedes habían mencionado que quieren que la comunidad hispana vaya. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Sí, bueno, como mencioné hace rato, creemos que hay tantas cosas que existen para ayudar a nuestra comunidad y lo que Fusión quiere hacer es ser como ese amplificador de regar la voz, de compartir todo lo que está pasando. Esa es parte de nuestra misión. Es primero apuntar a las personas hacia Jesús, pero también acercar la comunidad hispana y por eso colaboramos con diferentes organizaciones, con Green Acres Español, para poder hacer eso, porque el evento es para todos, el evento es para toda la comunidad, pero nuestro corazón pues es para nuestra gente de habla hispana y bueno, estamos felices de poder colaborar y ser parte de esto. ¿Hay algo más que les quisieran contar a la comunidad sobre su evento este sábado? Claro, no solamente van a ver los juegos, sino que también van a haber camiones de comida, food trucks, van a haber también exámenes médicos totalmente gratis para los niños para este nuevo año escolar, pero también, o sea, van a haber rifas. Entonces, este año vamos a estar rifando un Nintendo Switch. Sí. Entonces, la gente está súper emocionada también por esta rifa. Entonces, se van a quedar cada 30 minutos pensamos tener un tiempo de rifa, ¿ok? Cada persona puede llegar allá, puede registrarse ese mismo día. Van a haber códigos QR por todos lados para que puedan registrarse por su teléfono. Si necesitan ayuda, también van a haber mesas de registración y cuando se registra va a tener un ticket para poder participar en las rifas, ¿ok? Pues va a haber música también, va a haber actividades para niños guiadas con personas que están capacitadas pues, para estar ahí con ellos. De verdad que va a ser un tiempo tremendo. Sí. Y si las familias que están yendo y miran Green Acres y quieren saber más sobre su programa en español, ¿qué les dirías? Por supuesto, nos reunimos todos los domingos a las 11 de la mañana en el Crosswalk, en el mismo salón donde vamos a estar para la feria. También tenemos grupos de conexión a las 9:30 de la mañana. También nos reunimos a las 6 de la tarde los miércoles. Y también tenemos un instituto bíblico para aquellas personas que puedan estar interesadas en recibir esta capacitación sobre liderazgo y sobre teología los lunes a las 6 de la tarde. Muchas gracias por estar con nosotros, Isaac y Carlos. Ya lo escucharon, este sábado va a haber un evento de feria para el regreso de la escuela. No se lo quieren perder. Ahorita regresamos con más. Oye, este enorme insecto es una nueva especie de insecto palo que pesa aproximadamente lo mismo que una pelota de golf. Fue descubierto en una remota selva tropical de Australia. Los científicos creen que es el insecto más pesado registrado en el país. Justo a tiempo para Halloween, a finales de este año, una invasión de tarántulas en el sureste y el oeste. Este otoño, decenas de miles de tarántulas machas
macho jóvenes adultas saldrán de sus escondites en California, Colorado, Kansas, Nuevo México y Texas en busca de pareja. Pero si ves a un amigo de 8 patas, déjala en paz. Ahora para su pronóstico del tiempo. Como ven, este viernes tenemos una temperatura alta de 96 grados. Pero como ven tenemos una probabilidad de tormentas y lluvias, unos relámpagos. Eso va a traer nuestra temperatura a los 90 el sábado. Este fin de semana llévense su paraguas a donde estén porque va a haber una probabilidad que unas personas van a experienciar unas lluvias. El domingo 91, no tan caluroso comparado como al 96, pero nuestra temperatura va a seguir subiendo durante la semana, ya que nuestra probabilidad va a bajar. El jueves tenemos una probabilidad de unas nubes, pero nuestra temperatura alta va a ser de 97 y nuestra baja de 74. Aquí tienes algo para combatir el calor, un desodorante helado. Se llama Dura Chill y es una colaboración entre Coors Light y Dura Dry, el primer desodorante helado con envase activado por frío que te avisa cuando está listo para usar. Y sí, se le guarda en el refrigerador. Adivina qué, el zoológico de Tyler abrirá temprano todos los fines de semana de agosto. El zoológico abrirá sus puertas muy temprano a las 7 de la mañana y cerrará a las 2 de la tarde. Este cambio permite que los visitantes se mantengan frescos. Los guardianes dicen que la mañana es el mejor momento para ver a los animales activos e incluso podría verlos disfrutando su desayuno. El zoológico Caldwell te invita a ti y a toda tu familia a visitarlo todos los fines de semana de agosto. Las entradas para la Feria Estatal de Texas del Este de Texas de este año ya están a la venta y por primera vez un rodeo profesional llega a la ciudad. El rodeo PRCA comienza su divertido fin de semana de apertura del 19 al 21 de septiembre, con monta de toros, carreras de barriles, lazo por equipos y muchas más, cada noche a las 7:30. La entrada general es de $25 o puedes hacerte VIP por $100 y disfrutar de cena, bebidas y asientos premium en un patio cubierto. Y cada entrada del rodeo te permite entrar a la feria. Bueno, eso es todo para esta semana. Espero que les haya gustado pasar tiempo con nosotros aquí en CBS 19 Plus. Y como siempre, si tienen alguna pregunta, déjenme un mensaje por correo electrónico o en mis redes sociales. Este programa es para ustedes. Gracias por su apoyo. Nos vemos para la próxima semana.